La masonería es una pseudo religión paralela e incompatible con el cristianismo. Algunos autores ubican su nacimiento en 1714. El Papa Juan Pablo II confirmó que hay un divorcio entre la doctrina de la Iglesia y los principios masones, confirmado también esto por el cardenal Joseph Ratzinger. Cuentan que la verdadera revolución nació en las logias, donde se formó el espíritu que la hizo posible. No hay que sobreestimar la acción de la masonería desde el siglo XVIII, ni subestimarla. Su presencia no es todo en la historia, pero la historia no se explica de ninguna manera sin ella. Sobre todo, constituye un factor secreto, una sociedad oculta en la vida de los pueblos y las naciones que falsea el desafío democrático. Al sacar a la luz estas sociedades secretas, muchos autores se dedicaron a difundir la advertencia sobre estas sociedades. A fines del reinado de Luis XV y bajo el de Luis XVI, la mayoría de estos que decidieron advertir fueron religiosos, que midieron el peligro e hicieron caso de las advertencias de Clemente XII en la bula In Eminenti del 28 de abril de 1738. En otras ocasiones, han tratado de darle un rostro amigable. ¿Habremos pasado de la cristiandad a la masonización sin que la mayoría tenga conciencia de ello? Acompáñanos en este tiempo y en este espacio creado para ti, donde juntos pintamos al mundo de color más esperanza. Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que te das el tiempo, porque este es un tema muy interesante. Y no solamente por una cuestión cultural, sino porque incide en el desarrollo de nuestras vidas. Para poder platicar acerca de la influencia de la masonería en nuestra cultura, hemos invitado a un experto, como siempre buscando lo mejor para tú y yo estar informados. Él es José Manuel Aparicio. Él está desde ahora en Madrid y nos estamos enlazando para que él nos pueda describir qué es esto de una sociedad secreta, qué es la masonería, cómo influye en nuestra cultura actual y en nuestro devenir político y social. Muy bien, bueno, pues vamos a pedirle, hola José Manuel, bienvenido a este tu programa Color Más Esperanza. Muchas gracias por invitarme a tu programa, Genaro. Es un verdadero placer estar aquí con vosotros dialogando y hablando de un tema tan sumamente importante como la influencia de la masonería en nuestras vidas cotidianas desde ya hace siglos. Por lo tanto, me siento muy orgulloso de estar aquí con vosotros y espero poder dar respuesta a tus preguntas de un modo claro. Desde luego, sabemos que tú eres locutor ahí en Madrid, que tienes una red y el enlace lo vamos a dejar en la descripción del programa, pero ¿nos podrías describir, porque tú eres un maestro, de dónde viene tu expertise y cómo te interesaste en el tema? Yo empecé a interesarme mucho acerca del tema de la masonería en sí, a base del estudio de ciencias políticas y de la historia. Vas descubriendo que van apareciendo personajes de relevancia importante a nivel mundial a lo largo de siglos, con decisiones de una trascendencia que llega hasta nuestros días y que sin el haber pasado por la decisión, el estudio, el debate dentro de logias masónicas, muchos de los acontecimientos que por desgracia hoy vivimos no estarían ocurriendo. Entonces, en ese punto empecé a abandonar un poco, no del todo, el estudio de la ciencia política para sumergirme más en la raíz de este asunto que realmente nos debe de preocupar muy mucho. A pesar del oscurantismo con el que se trata y la falacia, muchas veces la mentira, de describir este tipo de asociación como asociaciones filantrópicas. Aquí, por ejemplo, en España, si se escriben artículos en YouTube, vídeos o en otros tipos de páginas y demás, se nos señala como, con un artículo de Wikipedia abajo, la masonería es una organización filantrópica sin ánimo de lucro, benefactora y casi digna de santidad.
el silencio acerca de este tipo de organizaciones y de la masonería como tal y los Illuminati nos dejan entrever que no son organizaciones discretas, como ellos dicen, sino son organizaciones secretas a las que no tenemos acceso el resto de los mortales si no pertenecemos, desde luego, a una determinada logia y con un determinado grado. No todos los aspirantes a masón llegan a ser conocedores de lo que ellos llaman sus secretos. Muy bien. Vamos a ir enlazando el tema, vamos a ir tejiendo alrededor de esto con las preguntas de las tarjetas de color esperanza. Aquí tenemos unas tarjetas y en estas tarjetas pues está escrita una pregunta. Del 1 al 6, si tú me pudieras dar algún número, pues Maricruz nos va a leer la pregunta. ¿Cuál te gustaría? El número 1, por ejemplo, si os parece bien. El número 1, hasta acá. Muy bien. Muy bien. ¿Hay algún índice de la presencia de la masonería en el mundo? Sí, las mismas páginas masónicas nos reflejan, con mucho orgullo, su presencia masónica en más de 90 países del mundo, donde ellos veladamente, en sus propias páginas, manifiestan que su misión en esos determinados países, con una presencia masónica importante, es incluso regular el Estado. Esto es gravísimo. En Estados Unidos al menos hay 1.900.000 personas pertenecientes a la masonería. Por ejemplo, en África, en los países musulmanes, el Islam prohíbe el culto a la masonería de una forma tajante. Fijaros que se prohíbe el culto a la religión católica, cuanto más una religión que lo es. La masonería no se trata de un movimiento político, sino que se trata de un movimiento religioso, pues una religión en la cual los masones de un grado X elevado tienen que asistir como si se tratase de una pequeña mini procesión dentro de una logia a cómo se pasea una estatua de un ser andrógino con patas de cabra, cuernos de cabra y alas de un ángel caído, que representa Baphomet, para ellos el gran arquitecto. Baphomet es Lucifer, el portador de la luz. Entonces, pues es el diablo. Para los neófitos que no conozcan a lo mejor todo el nombre de demonios, diablos y demás, Lucifer, el portador de la luz, pues es la antítesis de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la cabra es la antítesis del Cordero, el Cordero de Dios. La cabra es lo contrario. Entonces, para abrir boca, es una sociedad secreta, tiene presencia mundial, 90 países, hay 2 millones de gentes aproximadamente en Estados Unidos que profesan la masonería y su influencia parte de la adoración a Lucifer a través de Baphomet, que es el dios de la masonería. ¿Es correcto? Sí, señor. Exactamente lo ha descrito usted perfectamente. Bien, vamos a la siguiente pregunta de las tarjetas de color esperanza, del 2 al 6. ¿Cuál te gustaría? Pues ahora nos vamos al otro extremo, nos vamos al 6. Perfecto. Ok. A ver, ¿qué mensaje les darías a los jóvenes deslumbrados por el atractivo de conceptos e ideologías que ellos promueven para que no se dejen envolver? Es una tarea ardua, difícil, porque hoy en día la masonería controla prácticamente, si no es el 100% de los medios de comunicación, pues estamos muy cerca de esto. Tanto en radio Ellos lo como controlan. Sí, por supuesto, claro que sí. Estos son Santo Dios. hechos demostrables buscando los capitales que son los máximos inversores en determinadas cadenas de radio, de televisión, de prensa escrita. La influencia masónica trasciende incluso al cine, a las series de televisión e incluso a anuncios de productos comerciales. Estamos viviendo un adoctrinamiento constante y permanente que hace de lo anormal lo normal. Como nos cuenta Overton, la ventana de Overton,
que encontramos en el vértice superior lo que nos parece normal, bueno, agradable, y en el vértice inferior nos encontramos lo que nos da asco, nos repugna, nos parece malo. Esa ventana la van bajando paulatinamente. Donde antes estaba lo aborrecible, ahora ellos ya colocan lo que es aceptable, normal. Y colocan en el vértice inferior ya aberraciones de un nivel superior. Pero esa maldita ventana se sigue moviendo. Y volvemos a bajar un escalón y lo que ya nos parece demencial nos lo venden como algo normal, plausible, aceptable e incluso progresista. Y la ventana sigue bajando cada vez con una frecuencia y una rapidez mayor. Y bueno, ya personas de mi edad o de la vuestra, vamos viendo con asombro cómo la destrucción de la familia tradicional es un hecho hoy en día, como el derecho a descuartizar a tu hijo en el vientre materno es un derecho fundamental reconocido por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esa infiltración, desde todos los medios que estamos hablando, organismos públicos, por partidos políticos que están infiltrados completamente de uno o de otro color. A ellos les da igual que sea un partido verde, rojo, azul o amarillo. Les da exactamente igual. Porque ellos no profesan una ideología salvo la de su religión. Esa religión que ya hemos visto que su Dios es un ser demoníaco, simplemente, pues las doctrinas políticas que van a defender son las que aproximan a la gente a normalizar, que en su mente, en su pensamiento, en su forma de vivir, acepten esa pseudoevangelización que les lleva a aceptar lo que nos puede parecer inaceptable, incongruente, incluso a veces estúpido, ¿verdad? Dice, esto se le puede haber ocurrido a alguien que sea realmente tonto, pero no hemos de engañarnos, es cierto que no. Hay personas más o menos afortunadas con la inteligencia más o menos desarrollada, pero no hay que confundir la maldad con la estupidez, son dos cosas distintas. Y ellos, el fin último, es el destrucción de la cristiandad. La definen muy bien masones durante la Revolución Rusa, que se aupan al bolchevismo. La masonería estaba infiltrada tanto en la casa de los zares como en el bolchevismo y en la rama trotskista. La rama trotskista, como saben ustedes, fue desarticulada y destruida por Stalin porque no se acercaba a sus dogmas políticos. Las personas capturadas, en este caso, pues hablamos de personajes que se doctoraron en medicina en Francia, bajo la mano de Lenin dirigieron Ucrania y posteriormente fueron embajadores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Francia, París. Confiesan que la masonería está detrás de la existencia del marxismo, comunismo, bolchevismo, que la casa Rothschild, de los capitales más poderosos hace 200 años y ahora en el mundo, cuyo poder económico puede superar el Producto Interior Bruto de muchos países europeos juntos, arma el bolchevismo. Y no es una casualidad. Al mismo tiempo, por otro lado, la casa Rockefeller armó a un señor, un cabo austriaco de mala fama, que impulsó el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Fíjense ustedes si a fecha de hoy tenemos internet, que tenemos medios de comunicación a nuestro alcance ilimitados. Tenemos cadenas de televisión públicas y privadas, prensa escrita, en radio. Si todos estos medios están dominados por los mismos individuos que en su plan se encuentran
esa, entre comillas, evangelización a Lucifer. Los jóvenes, con una mente no formada al máximo, con estudios académicos que en muchos casos dejan muchísimo que desear, debido a que la historia se cuenta mal, torticeramente, amputando partes de la historia y añadiendo pegotes que no tenían ni que estar ahí. Pues es muy fácil adoctrinar. Fíjense si en la época bolchevique y en la época del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, con 4 periódicos y 3 emisoras de radio, se consiguió hacer creer a ambas partes que la salvación del mundo estaba en manos de los dos distintos pueblos antagónicos que se enfrentan finalmente, y que fueron capaces de derramar sangre para llenar piscinas, pues imagínense ahora cómo podemos aconsejar a estos jóvenes para que, primero, piensen por sí mismos, segundo, tengan un espíritu autocrítico, no den nada por hecho ni por sabido, no den nada por válido sin comprobarlo, de forma fehaciente, porque te lo repitan 5 televisiones al día de forma machacona, no necesariamente tiene que ser verdad. Si tenemos censura, tal vez más que nunca, donde el pensamiento libre, objetivo, realmente se está perdiendo, pues el convencer a estos chavales, a estos adolescentes, de que empiecen a pensar por sí mismos, que se nieguen y se rebelen a ser adoctrinados, resulta arduo, complicado. Tal vez la oración, la meditación, la espiritualidad y el alejarse del propio ego son los mejores caminos para evitar ser engañado. Pero estamos hablando de que también la palabra de Dios cada vez llega peor, mal interpretada en muchas ocasiones, tergiversada en otras, silenciada en muchas, y evidentemente la sociedad sufre una crisis de fe. Bien, yo quisiera que aquí pudiéramos hacer como un compendio de estas ideas tan importantes. A ver si podemos nosotros ir como desmenuzando un poquito. Desmenuzando esto, porque es un pastel muy grande el que nos estás mostrando. Por un lado, yo rescato, la masonería, su objeto es el control del Estado, y cuando hablamos del Estado es del gobierno. Pero la masonería no solamente busca el control del Estado, sino que ya tiene el poder de la comunicación. Digamos que es la comunicación mundial a través de los medios diferentes y las redes sociales. Detrás tiene una mano que mece la cuna, que dicta la forma y el color de cómo nos informamos de las diferentes tanto sucesos que se dan como de la interpretación de la cultura y de la realidad. ¿Esto checa? Por supuesto, es así. Es así. Y por otro lado, tendríamos que ver en dos aspectos, en dos vertientes, estos conceptos que nos estás dando. Uno, el de abrir los ojos, que tú lo mencionabas muy bien. No hay que creerse todo lo que te ofrecen. Es como cuando llegas a la tienda. No compres todo, no compres nada, no compres lo que sea, porque ya sabemos que hay comida chatarra, hay alimentos naturales, hay otros que son procesados, y entonces hay que ser selectivo. Y por otro lado, de todo lo que hay, busca lo mejor. Entonces hay que ver fuentes fidedignas. Incluso decías, en la iglesia el mensaje no llega claro y directo porque ya hay como un agua que cruza por tuberías pues oxidadas, ya hay mensajes que no llegan claros y que están contaminados. Y hay que estar buscando entonces fuentes claras del conocimiento de la fe, porque otro aspecto que nos comentabas es intolerable la masonería con el catolicismo, no se pueden mezclar porque uno va en contra de la otra. La religión católica
el cristianismo está abierto al bien, a la verdad, a la bondad, al amor, y pues la masonería está dedicada a cultivar el luciferismo, que lo que busca es todo lo contrario. Sí, nada más que el problema es que a los jóvenes no les dicen eso, sino lo que les dicen es que van a entrar a un grupo que acepta todas las religiones, que es compatible con todos y que pues ellos perfectamente pueden seguir siendo católicos a pesar de ser masones. Y que les va a proveer un desarrollo, etcétera. Sí, es correcto. Fíjate que para poder ingresar en una orden masónica tienes que manifestar abiertamente que eres creyente. Crees en un Sí. Dios. No Ajá. necesariamente tiene que ser el Dios cristiano. Pueden ser Sí. otros dioses, pueden ser el Dios judío, pueden ser dioses musulmanes, pueden ser otro Dios. Pero curiosamente, el único Dios que se pisa y se escupe, se ofende y se blasfema contra él dentro de una logia es nuestro Señor Jesucristo Cristo. y las Santísimas Escrituras. No se pisa la Torá, no se pisa el Corán, ni se pisan ídolos de otras religiones o imágenes religiosas de Un otros Buda. dioses. Por ejemplo, Ajá. no les preocupa en absoluto ni Buda, ni Mahoma, ni nada. Les preocupa simplemente el enemigo a destruir Es es Cristo. nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Trinidad. Eso es lo que más les puede ofender, más les preocupa. ¿Qué es lo que ¿qué es lo que ocurre con el católico que entra engañado y confundido? Pues poco a poco le van contando la verdad de su logia, de, bueno, un montón de tergiversaciones históricas que son un verdadero disparate acerca del Templo de Jerusalén, de una serie de fábulas que ellos extrapolan a una realidad que es completamente falsa y que terminan ahondando en que la figura real del Dios al que tenemos todos que arrodillarnos y creer es el Dios que nos da el libre albedrío. El Dios de los cristianos, como manifiesta Gabriel López de Roja, maestro Illuminati, grado 33, el Dios de los cristianos es un asesino, porque en el nombre del Dios de los cristianos se han emprendido guerras, cruzadas, se han cometido asesinatos, violaciones, todo tipo de tropelías, y que sin embargo Lucifer pues no obliga a nadie a matar. Simplemente tiene un dogma, un código similar a los 10 mandamientos de nuestro Señor, en donde, a grosso modo, respeta al prójimo, no te metas en líos con nadie, y si alguien te ataca, destrúyelo. O sea, en ese aspecto sí que es la antítesis de un cristiano, que debemos poner la otra mejilla cuando nos abofetean. Pues ellos lo que piensan es que hay que arrancarle la mejilla al otro, no poner la tuya, sino Sí. si es posible arrancarle la mejilla o la cabeza si se deja. Sí. Es otra visión acerca de la trascendencia espiritual. Ellos creen en un Dios. Para poder entrar tienes que creer en uno, porque imagínate a un ateo que le dicen entra aquí porque esto es un club filantrópico, te lo vas a pasar de miedo, aquí tenemos nuestras fiestas, hacemos de vez en cuando una barbacoa y tal, pero cuando va ascendiendo en aquel club, pues va descubriendo que es que se tiene que poner de rodillas delante de un ser que ellos dicen que es el gran arquitecto y resulta que es el demonio. Pues el ateo sale de allí corriendo, espantado. Dice, yo no creo ni en el Dios cristiano, ni en el que me estás poniendo aquí, ni en ninguno. Por eso ellos desprecian mucho a los ateos y a los creyentes que no nos vamos a mover de la silla para renegar de Dios ni a la de tres. El ateo, sin embargo, es el tonto útil de la película. Hay muchas páginas en internet de proateístas que están pagadas, si empiezas a investigar y empiezas a buscar, resulta que están pagadas por masonería. Y dices, sí, Qué para poder. interesante. Claro, para poder entrar debes de creer en Dios. ¿Pero qué hago con el ateo? Bueno, al enemigo que huye puente de oro. Este no va a estar con nosotros, pero tampoco va a estar con el otro. Y además se va a acercar más a nosotros si no está con Jesús que de ninguna otra manera. Si vas a pensar que tu vida es efímera, tu trascendencia espiritual no existe, porque la ciencia, la de ellos, claro, no demuestra la trascendencia espiritual, ni la existencia del alma, ni la vida en el más allá,
pues tu vida va a ser disoluta, porque como va a ser efímera, se va a acabar, pues vas a aprovechar todo el tiempo que puedas en ganar dinero, en divertirte de todas las maneras posibles e imaginables, y si tienes que pisar a tu vecino para quedarte con algo que te interesa, pues hazlo, no pasa nada. Si total no hay un castigo ni tampoco un premio, pues tú disfruta, tírate para adelante. El ateísmo en muchas páginas, incluso páginas de blasfemia, porque yo puedo respetar a un ateo, y ustedes, y todos los oyentes. Yo no creo por mis convicciones, me parece muy bien. No quiero ni dialogar, estupendo. Yo no estoy tampoco para convencerte de nada que tú no quieras escuchar. Pero, ¿qué ocurre con el ateo que odia a Dios? Pero si no existe, ¿por qué lo odias? ¿Por qué blasfemas? ¿Por qué lo insultas? ¿Por qué lo denostas? No tiene explicación. Es como si yo odio los unicornios. Yo digo, no existen los unicornios, pero tengo en mi casa unas dianas con unicornios y les tiro cuchillos. Tengo un unicornio de goma y lo quemo, y me pongo una pegatina en el brazo que pone odio los unicornios. Si no existen, ¿por qué los odias tanto? Pues eso es la dinámica que estas páginas ateístas, que son muchas en España, son muchas, promueven de forma incesante, muy activos en redes sociales, insultando, denostando, muy activos en el insulto, simplemente no razonan, sino que como trolls, nosotros en España le llamamos trolls a estos, creemos que pueden ser hasta programas informáticos que están diseñados para responder y crear cizaña. Pues su misión es la de alterar la tranquilidad y el diálogo dentro de una página católica y entrar a insultar porque dicen ser ateos. Muy bien. El objeto para ti que nos ves, que nos sigues, el objeto de que estar tratando ese tema es de que nos podamos dar cuenta que todo aquello que pensamos que pues no tiene sentido en el mundo. Que salió de casualidad, que a alguien se le ocurrió. Sí, ¿cómo es posible que hagan esto? ¿Cómo es posible que hagan aquello? Tiene una causa. No se puede tener un efecto sin causa. Y la causa de que este mundo que hoy vivimos esté al revés es precisamente la influencia del mal con el bien. Esto es una lucha espiritual que vivimos tú, yo y todos en el mundo, y que está orientado a ver quién gana. Y ese quien gana, sabemos que a final de cuentas nuestra fe católica nos dice que es Dios el que va a ganar, pero la realidad es que la lucha espiritual está en uno. Dios está en su lugar, el enemigo de Dios está en su lugar, pero nosotros estamos en medio y tenemos que elegir qué hacer, y para eso tenemos que estar informados. Así es. Bueno, pues... Vamos a la siguiente pregunta. A ver, una más. Una más. Del 2 al 5, ¿cuál escogerías? Vamos a coger el 4. El 4. A ver, ¿de qué manera han estado presentes en la historia actual? Uy, madre mía. En la historia actual los tenemos hasta en la sopa. A ellos, como les definen historiadores o personas que han tratado directamente con las logias masónicas, sin llegar a pertenecer a ellas, pero a ellos y de ellos se refieren grandes personajes. Ellos han influenciado, pues el aborto, por ejemplo, es el pan nuestro de cada día en el mundo entero, porque en la Rusia de los zares, Tarkelevsky, que pertenecía a la logia masónica Ar Antraval, él ya se preocupó muy mucho de ir minando en la Rusia de los zares, no en la bolchevique, ir minando el terreno, avanzando en esos derechos reproductivos de la mujer que consisten en quitarte de en medio a un hijo indefenso en el interior de tu vientre porque dices que eso es tu cuerpo. Pues esto ya lo lanza la masonería. De hecho, todos los derechos, entre comillas, falsos reproductivos, vienen impulsados y se estudian primero, antes de que salgan esas leyes, en logias masónicas. Perdón, la ley de la eutanasia parte de las logias masónicas. La ley de género, que está dando tanto que hablar en todos los países del mundo, donde
un chaval de 12 años o de 8 años puede sentirse confundido en la escuela porque le preguntan, Manuel, ¿tú realmente te has pensado si en vez de Manuel, Manolito, eres María? Manuelita. Pues Manolita, pues oye, pues a ti te quedarían bien unos zapatos de tacón y unas medias, y los disfrazan y llegan unos señores transexuales y les hacen un show a niños, adolescentes no, a menores de edad, disfrazados con una capa y con tal, de forma muy pintoresca. En la mente de un niño pequeño, eso puede parecer un superhéroe de los que ellos ven en sus películas de dibujos o en las series de Marvel, etcétera. Entonces pueden sentirse atraídos enormemente por esa figura que destaca, que llama la atención, que causa también, eh, mm, eh, la gente los mira, llama la atención realmente, y muchos niños que han pasado sin el consentimiento de sus padres por una operación que ha amputado sus órganos genitales y se han sometido posteriormente a tratamientos hormonales que les han hecho enfermar de forma muy grave, algunos, por desgracia, ya no están con nosotros porque se han quitado la vida. Esto es un drama de una magnitud superior. Como hemos dicho en la ventana de Overton, esto hace 50 años podría parecer el argumento de una película de ciencia ficción o incluso cómica, ¿no? Pero no, qué más Era lejos de la impensable. realidad. Ya quisiéramos que fuera una película de ciencia ficción. Esto está ocurriendo en muchos países del mundo y están destruyendo la inocencia sagrada de los niños, que no se tocan. Los niños no se deben de tocar bajo ningún concepto. En España tenemos a una política del Partido Comunista Podemos que ha manifestado públicamente que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con adultos si ellos consienten. Esto estaba Esa es tipificado en el... pederastía. Sí, exactamente. Esto Pues estaba tipificado en el Código Penal como pedrastría, Claro. efectivamente. Pedofilia, pedastría, corrupción de menores. Esto en la ventana de Overton ya se vislumbra que se está pidiendo, porque los niños tienen derecho a tener sexo con quien quieran. Si llega un señor y les dice que les compra un patinete eléctrico, les lleva al cine, les compra sus vaqueros y zapatillas de supermoda, se los lleva a casa y allí pasa cualquier barbaridad, eso es un derecho del menor que encima posiblemente ha salido enriquecido económicamente y por supuesto física y culturalmente. Vamos, se le ha hecho un hombrecito de allí, destruido. destruido, exactamente. Entonces, Sí. imaginaros cómo se puede ahora cambiar ese prisma en la mente de adolescentes que están sufriendo el bombardeo con películas que se aproximan cada vez más a normalizar la barbarie. ¿Es una casualidad? Que no, no es casualidad. ¿Por qué la pornografía es gratuita? ¿Quién gana dinero con esto? Los chavales con 10 o Sí. 12 años con un teléfono móvil tienen acceso a sus terminales de verdaderas barbaridades. Están viendo y están estimulando su mente, confundiendo lo que es el amor de la pareja y las relaciones sexuales con algo que no tiene nada que ver. Están pervirtiendo las mentes. Y todo lo disfrazan siempre con la palabra progreso. Es el progreso. Pues yo creo que es una recesión hacia atrás, una regresión hacia un pasado a lo mejor De barbarie. de barbarie, de zoofilia o de animalismo y de brutalidad, bestialismo. Nos lo quieren vender como sea. Qué difícil es que la generación que nos va a tomar el relevo sean lo suficientemente inteligentes como para discernir lo que está bien de lo que está mal, aunque le repitan 100 veces que eso está bien. El criterio está siendo eliminado por el grupo. La doctrina del grupo es importantísima. Un chaval joven que tenga sus propias ideas y su propio criterio acorralado en el patio de recreo o en el aula por una mayoría de compañeros que piensan que lo negro es blanco,
es muy difícil que esa persona no sucumba a tener que resignarse y decir, venga, vale, lo negro es blanco, y mirar para otro lado, y si viene otro que también pensaba como él, incluso recriminarle también. No, no, macho, mejor tú di que lo negro es blanco, porque si no, te van a tratar como un paria. Entonces, estamos en manos de Dios. Os lo digo de verdad, como lo pienso y como lo siento. Como esperanza y como alternativa, sí, Sí, porque pues, bueno, a ver, y es nuestra labor, mientras nosotros permanezcamos, todavía Dios nos permite estar aquí, pues buscar alertarlos y buscar que esa generación que viene, que se está formando, pues tenga refuerzos, tenga una referencia, tenga alguna forma de defenderse. y con lo que nos estás diciendo, cuando nosotros traemos a cuento, bueno, aquí la masonería, es, para empezar, es una sociedad secreta, es decir, no sabemos quiénes, aunque públicamente algunos se muestran Ajá. como una sociedad filantrópica, en realidad están buscando la perversión. Y entonces, alguien que no se muestra está detrás de las, con máscaras, detrás, moviendo los factores que influyen en la forma de vida, en el estilo de vida de las personas, que serían los medios de comunicación, la educación, la familia y las instituciones que nos constituyen como humanidad. Conviene que nosotros pongamos con sentido crítico y apertura pensar que el mundo, la imagen que nosotros tenemos, nos viene representada por los medios que nos lo comunican, nos viene construida como normas en las leyes que nos dan, nos viene en lo que la educación oficial nos puede dar a través de las instituciones, y en todos esos aspectos la masonería tiene una presencia que trastoca el significado. ¿Cómo es posible que podamos asesinar a la abuelita? Y eso nos lleva a la eutanasia. ¿Cómo es posible que vayamos a asesinar al siguiente ser humano que va a nacer y eso nos da el aborto? Y así como eso, hay concepciones. ¿Cómo podemos convertir a un hombre en algo que no es? Bien, esto es la influencia que se da y que nos han sembrado, y que por eso vemos un mundo al revés, y que afortunadamente José Manuel Aparicio nos está dando a conocer. Por eso es importante tomar nota y con sentido crítico escudriñar de dónde estamos alimentando nuestra concepción del mundo, y si tenemos firmes nuestras bases, y si creemos en algo o en alguien. Nosotros los invitamos a tener la fe en Cristo, a ser católicos, cristianos, orientados al bien, a la verdad, al amor, a la belleza, a la virtud. Pero lo que tú estás viviendo y el campo donde te desenvuelves, ¿te lleva ese camino o es otro? ¿Ese es el camino que quieres seguir? Pues ya me gustaría que nos repitieras, por favor, los puntos que diste para los jóvenes, o sea, que pensaran y, o sea, esos puntitos que les estabas dando como consejo para que no se dejen llevar. Es muy importante Sí. a todos los jóvenes que nos estén escuchando, porque estén con sus papás en casa y estén viendo el programa, se lo ha pasado un amigo, que presten atención. Les va en ello algo muy importante. Les va en ello su vida, y no solamente la vida física, la vida espiritual. No está de moda ahora ya el hablar de Dios, porque son cuentos de viejas, son fábulas, son historias. La gran mentira de repetir siempre un dogma que consigue convencerte de que cualquier rastro de espiritualidad que puedas poseer en tu interior, has de borrarlo, porque ya simplemente eso es casposo, como lo llamamos aquí en España. Eso es anticuado, eso es cosa de otra generación. Son patrañas para manipular a la gente, porque realmente la gente lo que quiere es el libre albedrío. Amigos, por favor, escuchad. Os va en ello muchas cosas. Os va en ello vuestra trascendencia después de esta vida. Estamos cubriendo con estos cuerpos que veis un espíritu que es inmortal,
es un regalo de Dios y lo poseemos todos. La forma que tenemos de perderlo es rechazar a Dios. Fijaros que se os está invitando a que rechacéis a Dios. No se os está invitando a mirar por el prójimo, ayudar a vuestro vecino, comportar o respetar a vuestro padre y a vuestra madre. No se os está invitando a eso. Es todo lo contrario. Se os está invitando a alejaros de un camino correcto, de la rectitud. Una rectitud que os hará felices 1.000 millones de veces más que el ego, que las posesiones materiales, que el pisar a vuestro compañero de trabajo para ascender. El compraros el mejor coche de la gama más deportiva que soñéis no os va a dar la felicidad. Las cosas efímeras quedan en este mundo. Aquí se quedan. Y aquí se las van a llevar otros cuando vosotros, como todos los demás, nos vayamos de aquí. Lo único que os vais a llevar es las manos llenas o vacías de vuestros actos, vuestro respeto a Dios, vuestro amor por Dios debe prevalecer. Ese es el camino. El consejo banal, vacío, de vete a misa todos los domingos, aunque no entiendas nada de lo que te dicen, pero tú ves, eso no sirve para nada. Ponerte de rodillas y rezar un rosario, si no sabes lo que estás diciendo ni cómo lo estás rezando, no vale para nada. La ausencia de fe lleva a la perdición, tanto física como la espiritual. No os olvidéis que tal vez nos están haciendo un gran favor esos masones del mandil, de la escuadra, del compás, de Baphomet. Nos están haciendo un favor enorme. ¿Por qué me diréis? Porque mira, son las personas más influyentes y poderosas del mundo. Tienen a su alcance todo el conocimiento que puedas soñar, que tú jamás vas a poder lograr obtener. Y ellos toman partido por la oscuridad, por el adversario, por Baphomet. Todas esas personas tan poderosas, reyes, monarcas, primeros ministros, jueces de tribunales supremos, generales del ejército, todos están equivocados. Ellos te están diciendo que el equivocado eres tú por creer en Dios, pero ellos sí creen en Dios, porque si no, no serían masones. No puedes pertenecer a la masonería sin creer en Dios, pero ellos te dicen que tú no creas, que abandones la religión, que abandones la fe, que abandones la palabra de Dios. Y hoy más que nunca debe estar más presente que en toda la historia de la humanidad, porque estamos librando una batalla. Y esa batalla la va a ganar Dios. Él es el vencedor. Pero hay de aquellos que se equivoquen en el camino a seguir. Porque hay una cosa que Dios parece que no la lleva demasiado bien. Aquellos que blasfeman contra Dios no tienen el perdón de Dios. Dios nos perdona todo, pero insultar al Padre, al Creador, pensar muy bien cuando abrimos la boca, cuando pensamos, con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, con lo que no hacemos, también estamos pecando. Y no. El pecado no es una tontería, no es un argumento banal, no es una falacia. El pecado existe y corrompe y destruye el alma. Así que es el momento de darle las gracias a todos esos miserables porque nos están mostrando un camino, el que no debemos seguir. Ese es el mensaje. Su presencia revela la existencia de Dios. Y ahí es a donde tenemos que ser más fuertes que nunca, más fuertes que ellos, siempre defender la palabra de Dios donde estemos, con quien estemos, con amigos, con nuestra novia. Siempre defender por encima de todo la palabra de Dios y descubrir, quitar el velo que ellos cubren para tapar su inmundicia. Ese es el mensaje. Darle las gracias porque nos han mostrado el camino que no debemos de seguir. Hasta aquí vamos a hacer un corte y no le cambies. Se ha hablado de conciencia. ¿Existe el alma?
o es producto del cerebro. ¿Cuál es la diferencia? Que aparte de tener nosotros vida, tú y yo, tenemos conciencia, tenemos razón, tenemos voluntad. Yo quisiera preguntarte, tú que eres experto en este tipo de cosas, hay 3 conceptos que no los logro yo definir totalmente. Alma, espíritu y conciencia. ¿Puedes definírmelos para poder entender? El alma es la parte de la persona humana que le da vida. Anima, se mueve. Lo que anima, lo que mueve, lo que le lleva a ser. ¿Y es lo que continúa después de la muerte? Exactamente. Esto es genial, Es- magistral, porque nosotros tenemos una vida que se acaba, no. Tenemos una vida en donde el cuerpo se acaba, que es el momento de la muerte. Se acaba el cuerpo y se acaba la mente, las neuronas. Bueno, el cerebro se acaba El cerebro. porque es parte del Esa cuerpo. es la las diferencia. neuronas. Pero Pero queda esa energía que le llaman alma. podemos decir que es una especie de energía o una energía que trasciende al momento de la muerte y que permanece. Nosotros sabemos por la revelación que el alma es inmortal. ¿Ok? Dios es eterno. Sí. El alma no es eterna, es inmortal, porque a partir de la muerte va a vivir la vida eterna, pero solamente la parte que le toca. A partir de que nació, empieza el alma, llega la muerte y el alma permanece. Entonces, ¿qué es Y el de- alma? y Lo de que le da acuerdo- vida. Y de acuerdo a mis cuates, es lo que después vuelve a reencarnar en otro cuerpo. Ah, bueno, los orientales Los orientales tienen esa tienen la creencia. idea de que si yo fui malo me convierto en cucaracha No. después de Eso- la eso- vida eso- y la cucaracha puede convertirse No. en perro y el No. perro puede volver a ser No, persona. No es así, yo he estudiado muchas, pero Oh, bueno. no es así. Pero sí, que se puede reencarnar. Bueno, se puede recargar. Entramos Un en convivio momento ahorita, nada más. Lo cambiamos. No, para nada, Estamos o sea, en el concepto de conciencia. Sí. Sí. Entonces el alma está así. Ajá. Es parte de la persona humana y es inmortal. ¿Qué es la conciencia? La capacidad que tiene el hombre usando las facultades del alma, que son la razón y la voluntad, de darse cuenta de su realidad y tener concepción de sí mismo. Es decir, Perfecto. conciencia. Y la conciencia tiene 2 formas de escribirse. Conciencia con C solamente, con ciencia es con conocimiento. Ok. La conciencia viene de lo que sabes. Ahora, conciencia con ese C viene de lo que yo decido, que es lo que nos decía José Ángel, porque yo consiento. Cuando yo consiento algo, me ofrecen algo. Si lo acepto, estoy consintiendo. Si no acepto, entonces no estoy consintiendo. Entonces, la segunda acepción es la de consentir. Si yo consiento algo es porque lo decido. Y si no, es porque lo sé, en fin. Ok, ya me definiste. Entonces, el alma y conciencia- la conciencia. Ahora el espíritu. El espíritu. El alma tiene, dentro de la vida que proporciona al ser humano, tiene la capacidad de trascender su tiempo y espacio físico para poder relacionarse con lo divino, con Dios. Ya dijimos, lo natural es creación de Dios, lo sobrenatural es lo divino, la parte de Dios. ¿Cómo puede el hombre ser hijo de Dios si no es hijo de Dios? No, el hombre puede ser hijo de Dios cuando él toma conciencia de su padre y dice, Y toma la decisión. tengo un padre, me puedo relacionar con él y eso le da un espíritu. Ejemplo muy burdo, pero un equipo de fútbol son entes pues diferentes. Son 11 que se presentan en un partido, pero tienen un ánimo. Ese ánimo les lleva a buscar ganar. Y se nota cómo juegan y se nota su espíritu deportivo. Pensemos en nosotros. Nosotros somos un cuerpo con órganos, con etcétera, etcétera, lo que quieras. Pero lo que hace el alma es que la operación espiritual o la parte espiritual puede relacionarse con Dios y entonces en el bautismo, así como se nos da la fe, se nos da la vida espiritual y por lo tanto somos capaces de empezar a vivir
esa relación con Dios. Es como un frijolito. Un frijolito lo pones en algodón con agua y germina. Empieza a germinar. Un frijolito lo dejas en la alacena y puede permanecer 10 años y ni se muere ni vive. Entonces, ahí está. Nada más termino con esto. En pocas palabras, sí, Sí. de una manera concreta, directa. ¿Qué es el alma? ¿Qué es conciencia? ¿Qué es espíritu? El alma es lo que le da vida a la persona. Ok, ya. Y lo que ¿Qué es la continúa. conciencia? El saber, el hombre y sus circunstancias. Ok, ¿Y qué es el espíritu? La capacidad de relacionarse con Dios. Ya, perfecto. Gracias. Así es más sencillo. Sí, Para los sí, que no sí. tenemos mucho conocimiento sobre eso, es más sencillo. Si ya con esto lo puedo entender y puedo ubicarme mi vida también para eso. Pues gracias, porque a veces uno es muy complicado. Y fíjense, ¿a poco Es no? buena Marcos? observación, muy buena observación. ¿Tú cómo ves? No, pues así como él concreta todo el concepto, pues me parece excelente. Yo creo que también para todos los que nos están viendo queda más claro de esa forma. Respecto de las experiencias después de la muerte, ¿son prueba de que hay una vida más allá o solamente es un fenómeno cerebral? ¿Puedo hablar? Por sí, favor. claro, adelante. Luces del Siglo es un multimedio digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Accesa a nuestro portal lucesdelsiglo.com. Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 9982 77 11 79. Luces del Siglo, periodismo de verdad. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y ahora vamos a la anécdota. Suele contarse que un reyezuelo árabe llamó a uno de sus consejeros y le pidió que le informara qué era lo que pensaban de él sus súbditos. Parece ser que el consejero le contestó: Señor, ¿deseas una respuesta que te agrade o la verdad? La verdad, por dolorosa que sea, contestó el rey. Te la diré, señor, si me prometes a cambio la recompensa que te pida. Está concedida, puedes pedir cualquier cosa. Me basta una cosa muy sencilla, un caballo para huir, apenas termine de decirte la verdad. José Manuel, ¿y si luchamos contra aquello que sepulta nuestros valores y a Dios, existe un peligro real en nuestra contra? Por supuesto que existe un peligro real. Mira, por ejemplo, ha habido miembros de la masonería Ajá. que la abandonan en un grado alto, Sí. en un grado 31. El máximo grado de la masonería en la Logia del Gran Oriente de Francia es 33, Sí. que es la edad de Cristo, curiosamente. Bien, pues Ángel Gallardo, creo que se llama este señor, que tiene algunos libros interesantes para leer. Alguno lo titula directamente Descubrí que adoraba a Lucifer, que es bastante clarificante el título, ¿verdad? Bien, pues este señor sufrió en sus carnes la persecución por las logias masónicas, la pérdida de su puesto de trabajo, la pérdida de recursos económicos, la pérdida de su casa, y fue atosigado y perseguido por la logia. Que alguien abandone a la secta en un grado 31 es peligroso para la salud de la persona que lo haga. Los que luchamos contra la masonería y en defensa de la palabra de Dios, siempre nos vamos a encontrar con palos en la rueda. Yo he militado en un partido político como un supervisor modesto de una zona determinada de Madrid, y descubrí dentro del partido político una tendencia masónica. Confesa abiertamente, directamente confesa, un partido conservador, directamente confesando su pertenencia a la masonería. Ante escuchar esto, pues yo tampoco me hice el tonto, ni digo, bueno, voy a quedarme aquí, escuchar, poner el oído, a ver si... Yo dije, la masonería es contraria a mi fe. Claro. Porque pisáis la cruz, ¿verdad?
Sí, pero se hace de forma simbólica. Digo, a mí, para que yo pise la No, cruz, hombre. me tienes que poner una pistola en la cabeza y matarme. O sea, no ponerme la pistola, simplemente. Con la pistola no la voy a pisar. Me vas a tener que matar y coger mi pie y pisar la cruz, pero que el pie va a estar muerto. Ante esa aseveración, pues imagínate, yo ya no fui muy popular, que se pueda decir, dentro Sí. de el organigrama de esa zona, con lo cual no quiero decir que todo el partido esté infiltrado, pero sí tiene una infiltración masónica. Es evidente y es confesado, o sea, me lo han confesado, una corriente incluso abortista. Nosotros somos pro aborto, digo, ¿y en qué parte del programa político del partido viene que el aborto lo considera? ¿Cómo? Sí, estamos en contra, ¿no? No, aquí no. Ah, bien. Bueno, evidentemente presenté mi carta de renuncia a mi puesto, no orgánico, no cobraba nada, más bien me costaba de mi bolsillo, todo hay Sí. que decirlo, y la guerra se continúa por otro lado. Mira, las personas que nos enfrentamos al mal, ¿tenemos que preocuparnos? No, no. Si amas de verdad a Dios, lo que te vaya a caer encima de palos, da igual. Vosotros en México tenéis mártires, muchos mártires en la cristiada, Sí. muchos mártires, que no pisaron la cruz y murieron asesinados y torturados, como en España de 1936 a 1939, donde 15.000 sacerdotes, monjas y simplemente creyentes decir adiós en España en 1936 podía suponerte un tiro en la cabeza. Había que decir salud, no adiós. Uf, Llevar un crucifijo podía significar la la pena de muerte. muerte. Los registros en las casas donde se encontraban sagradas escrituras o crucifijos costaban la vida a los inquilinos de ese domicilio, que habían sido delatados por odios de otros vecinos. La masonería persigue al cristiano con ahínco. Nos va a perseguir siempre, nos va a odiar siempre, Siempre. nos va a poner palos en la rueda siempre. Pero amigos, que nos tiene que dar igual, nos tiene que dar igual. Cuando tienes fe de verdad en Dios, te da igual todo lo demás. Es así de hermoso y es así de cierto. Y encontrar esta verdad es lo que me encantaría transmitir a todas las personas que pudiera. Pues de hecho ya lo estás haciendo. Ok. Si quisiéramos argumentar que ellos son contrarios a nuestra fe, ¿cómo lo haríamos? De mil maneras, simplemente levantándote por la mañana y abriendo la ventana de tu casa, encendiendo la radio, poniendo el televisor, leyendo la prensa, viendo tu barrio cómo ha cambiado la familia, cómo ha cambiado la estructura de la sociedad, cómo ha cambiado con tanta charlatanería y palabrería mundana, banal, que llena a los oídos de los tontos. Te voy a decir lo que quieres oír. Luego voy a hacer lo que me dé la gana, pero yo te voy a contar a ti lo que tú quieres oír. Que el dinero crece en los árboles, que no es necesario trabajar, ni mucho menos. El Estado es como tu padre y te va a sufragar toda tu vida. Sé cómodo, no pienses en nadie más que en ti mismo. No tengas hijos, son un lastre, ¿cómo vas a disfrutar? Ay, a tu hijo le adoctrinamos un poquito, ¿te parece bien? Con tu permiso. Manolito, que no te llamas Manolito, que eres Manolita. Entra para acá. ¿Cómo vamos a...? Sí, hay que estar ciego, sordo y tonto para no enterarse de lo que está pasando. ¿Por qué la gente no lee historia un poco? Descubre que el cimiento de Occidente lo crea la cristiandad, que crea universidades por todo el mundo, crea hospitales por todo el mundo, crea el mestizaje, no el racismo y el odio intercultural entre razas, crea el amor al prójimo y crea la solidaridad auténtica y verdadera. Muy bien. Claro, que luego decimos, es que hay un montón de sacerdotes que han sido buenos, malos o peores. Somos todos hijos de Dios. ¿Por qué voy a juzgar a Dios por lo que hacen 100 o 100.000 hombres?
Ok. Bueno, ya vamos llegando al final del programa. Aquí hay diferentes colores. ¿Cuál es tu color favorito y el que más se asemeje? Te vamos a decir la palabra para que generes tu conclusión en una sola frase. Es que no sé. Verde esperanza. Verde esperanza. A ver. No sé si le alcanzas a leer, pero dice sacrificio. Sacrificio, Sí. por supuesto. El sacrificio es lo más hermoso que un ser humano puede realizar. Viendo a nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo por nosotros para redimir el pecado original, el mayor de los sacrificios, siendo el Hijo de Dios, ¿quiénes somos nosotros para decir que nos sacrificamos porque madrugamos, porque tenemos que ayudar a nuestra madre enferma, porque tenemos que... ¿Qué sacrificios? Sacrificio es el darlo todo por los demás y es lo más hermoso que podemos hacer. Mirando la cruz, podríamos decir, y tomándolo para el bien, que todo sacrificio es un acto de amor. Exacto. Muy bien. ¿Algo más que tú quisieras compartir? Pues mi agradecimiento con vosotros por haberme permitido participar en vuestro maravilloso programa, Es la un honor. oportunidad de expresarme libremente y que estaré encantado de colaborar con vosotros en todo lo que necesitéis. Súper Y bienvenido. un abrazo para todos vuestros espectadores, que si lo son, tienen que ser unas maravillosas personas. Pues Claro que igualmente un abrazo para España, para Europa y pues seguimos unidos en la fe, en el amor, en Dios, en la familia y en nuestros valores y tradiciones. ¿Algún libro y alguna película que tú quisieras recomendar? Claro, por supuesto. Mirad, lo tengo aquí. Ujú. A ver si lo vemos bien con la cámara. Perfecto, sí. Iglesia y masonería. Masonería. Está escrito por una eminencia que tengo el placer de conocer personalmente, catedrático de historia, y que me dedicó el libro así. Ah, Para José Manuel Aparicio, que siga teniendo las ideas tan claras como he comprobado hoy. Ánimo y adelante. Este señor es posible un referente mundial actualmente, don Alberto Bárcena, que le mando desde aquí un enorme abrazo por su valor, por su tesón y por una sabiduría que yo no alcanzo a comprender cómo es capaz de tener en la mente la cantidad de datos que él posee. Le envidio. pues Y una película, ¿me habéis pedido? sí, una película también. Andy García en Cristiada, por supuesto. Estamos con mis hermanos mexicanos, ¿cómo no la voy a recomendar? Ah, sí. La Cristiada, una superproducción en la cual puedes conocer aquello que no está en los libros de historia porque te lo han negado y adivina quién lo quitó de la historia, los masones. Exacto. En México ha habido 3 revoluciones que nos han marcado. La primera, la de independencia, la segunda, las leyes de reforma y la tercera... La cristiada. Bueno, la tercera es la de la Revolución Mexicana y resulta que la que verdaderamente nos ha edificado en la fe fue la cristiada y esa no la reportan los libros. Bien, pero bueno, a lo que tenemos que atenernos es a esta exposición magistral que me parece que José Manuel Aparicio nos ha dejado claro algunos conceptos que son pinceladas, pero te invito a que investigues más sobre el tema. Te vamos a dejar algunos documentos como enlace. Y pues algo más, Maricruz, de tu parte. Bueno, pues nosotros también teníamos como recomendación del libro, creo que es el mismo que tú nos mencionaste, ¿Por qué dejé de ser masón?, de Sergio Abad Gallardo. Exacto. Sí, y La masonería invisible develada de Ricardo de la Cierva. Mira qué otro libro tenía aquí preparado. Ah, mira, no hombre, pues no, ahora sí que vamos Excelente libro. Excelente Ok. libro también. Y de película, pues más o menos para que se den una idea de cómo empiezan a interactuar La Sociedad de los Poetas Muertos. Buenísima. Muy bien. Tremenda película. Bien, pues hemos llegado al final de tu programa. Consideramos que esto es muy valioso y vale la pena difundirlo. Cada uno de los programas que nosotros emitimos tiene un sentido, tiene una dirección. Como toda fuerza en física, tiene un punto en el cual se aplica.
ese punto en el cual se aplica es nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Y esa fuerza que lleva es la fuerza del bien, la fuerza de Dios, y pues en eso estamos, porque, como siempre decimos, aquí todos juntos estamos pintando nuestro mundo de color, Más esperanza. Gracias, José Manuel, gracias a ti que nos estás viendo, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.